Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Y es un placer tenerlos aquí una vez más. ¿Listos para un poco de chisme y drama turco? Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a todos nos encanta, las relaciones, el amor, y un poquito de celos. Y no cualquier tipo de celos, sino los que aparentemente sintió nada más y nada menos que Can Yaman. Sí, lo escucharon bien. Hoy vamos a desentrañar la verdad detrás de cómo Demet Özdemir, nuestra querida Sanemde Erkencikus, supuestamente logró poner celoso a su coprotagonista y, en su momento, novio, Can Yaman. Prepárense porque este chisme está jugoso, lleno de detalles y, por supuesto, un poco de especulación. Pero antes de que nos adentremos en el chisme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Ahora sí vamos a lo que nos interesa. Para entender bien la situación, retrocedamos un poco en el tiempo. Erkencikus fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos países del mundo. La química entre Demet y Can era innegable y rápidamente se convirtieron en la pareja soñada de millones de fans. La serie no solo los catapultó a la fama, sino que también desató rumores de romance en la vida real. Y por supuesto los fans, como buenos observadores, notaron la conexión especial que existía entre ellos. La relación entre Demet y Can, o al menos la percepción pública de ella, era bastante intensa. Ambos eran jóvenes, guapos y exitosos. Se les veía juntos en eventos, compartían fotos en redes sociales y, lo más importante, parecían irradiar una conexión genuina. Pero, ¿qué pasó entre ellos? ¿Por qué terminaron? Y lo más importante, ¿realmente Demet logró poner celoso a Can? La respuesta a esta pregunta, como suele suceder en estos casos, es complicada y llena de matices. Lo que sabemos con certeza es que hubo algunos factores que contribuyeron a alimentar los rumores de celos y a intensificar el ambiente en torno a la pareja. Este es un tema que, a pesar del tiempo transcurrido, sigue generando interés y debate entre los fans de la serie y de sus protagonistas. La historia de Erkencikus y la relación entre Demet y Can es un claro ejemplo de cómo el mundo de la ficción puede entrelazarse con la realidad, creando un caldo de cultivo perfecto para la especulación y el análisis. Uno de los rumores más recurrentes, y que se repite a menudo cuando se habla de la relación entre Demet y Can, tiene que ver con las supuestas escenas románticas y los flirteos que Demet mantenía con otros actores durante el rodaje de Erkencikus. Si bien no hay pruebas concretas de que esto fuera verdad, es un hecho que dentro del ambiente de la serie, la interacción entre los actores era intensa y a veces podía traspasar la barrera de lo profesional. Imaginemos la situación: semanas y meses de rodaje, horas compartidas en el set, interpretando roles románticos. La línea entre la ficción y la realidad se vuelve muy difusa. Y si a esto le sumamos una posible tensión romántica, ¡boom! La explosión está servida. En el mundo de las series, la convivencia prolongada en el set, la interpretación de roles que involucran emociones fuertes y la presión constante del público y los medios pueden crear un ambiente propicio para el surgimiento de sentimientos y conexiones intensas. No es raro que los actores se sientan atraídos entre sí, ya que pasan mucho tiempo juntos, comparten experiencias únicas y, a menudo, se convierten en confidentes y compañeros de trabajo. El rodaje de Erkencikus fue particularmente intenso, ya que la serie se basaba en la química y la interacción entre los personajes principales. Demet y Can debían interpretar a una pareja que se enamora, enfrenta obstáculos y finalmente encuentra la felicidad juntos. Esta dinámica requería una gran cercanía y complicidad, lo que inevitablemente generó rumores sobre una posible relación fuera de la pantalla. La prensa turca, siempre atenta a las novedades del mundo del espectáculo, no tardó en alimentar estos rumores, publicando fotos, vídeos y noticias sobre la supuesta relación entre los dos actores. Los medios de comunicación y los fans jugaron un papel fundamental en la creación de este ambiente de especulación y rumor. La popularidad de Erkencikus fue tal que cada detalle de la vida de sus protagonistas era analizado y comentado en las redes sociales y en los medios de comunicación. Los fans crearon cuentas dedicadas a la pareja, compartieron fotos, vídeos y análisis de sus interacciones, buscando pistas sobre su relación. Además, la propia naturaleza del trabajo actoral, que implica interpretar roles románticos y expresar emociones intensas, puede ser interpretada de diferentes maneras. Un abrazo, una mirada, un beso en la mejilla,
todos estos gestos pueden ser percibidos como algo más que una simple actuación, especialmente cuando los actores son jóvenes, atractivos y están solteros. Otro factor que pudo haber contribuido a los celos fue la búsqueda de independencia y espacio personal por parte de Demet. En el contexto de una relación en ciernes, y con la intensa presión mediática que existía, la necesidad de mantener su individualidad y dedicarse a sus propios proyectos pudo haber sido malinterpretada por Khan. Es comprensible que en una relación, cada persona necesite su espacio y tiempo para sí misma. La independencia es fundamental para el bienestar emocional y el desarrollo personal. Sin embargo, en el contexto de una relación mediática, esta necesidad de independencia puede ser difícil de gestionar. La atención constante de los medios, la presión de los fans y la especulación sobre la relación pueden generar inseguridad y celos. Demet, siendo una persona joven y talentosa, tenía sus propios intereses y aspiraciones. Es posible que en un intento por equilibrar su vida personal y profesional, buscara momentos de independencia, como pasar tiempo con sus amigos, dedicarse a sus propios proyectos o simplemente tener tiempo para sí misma. Esta actitud, que en circunstancias normales sería completamente natural, pudo haber sido interpretada por Khan como una falta de interés o una señal de que Demet no estaba tan comprometida con la relación. La inseguridad y los celos son emociones complejas que pueden surgir en cualquier relación, especialmente cuando hay factores externos que las alimentan. La presión mediática, la falta de comunicación, la desconfianza y la inseguridad personal pueden contribuir a la aparición de estos sentimientos. En el caso de Demet y Khan, la combinación de estos factores pudo haber generado un ambiente propicio para la aparición de celos. Otro aspecto a considerar es la personalidad de Khan Yaman. Conocido por su intensa personalidad y su fuerte carácter, el actor siempre ha sido muy celoso de su privacidad y de su imagen pública. Cualquier rumor o comentario que pusiera en duda la exclusividad de la relación con Demet podría haberle generado inseguridad y, por consiguiente, celos. La personalidad de cada individuo juega un papel fundamental en la forma en que se relaciona con los demás y en la manera en que gestiona sus emociones. Khan Yaman, con su carácter fuerte y su personalidad intensa, pudo haber sido más propenso a experimentar celos, especialmente en un contexto de gran exposición mediática y rumores constantes. Es importante recordar que los celos no siempre son un signo de falta de confianza o de amor. En ocasiones, los celos pueden surgir como una respuesta a la inseguridad, al miedo a perder a la persona amada o a la preocupación por la imagen pública. En el caso de Khan, su celo por su privacidad y su imagen pudo haber sido exacerbado por la presión de los medios y la especulación de los fans. La fama y el éxito pueden ser muy difíciles de manejar, especialmente para los jóvenes actores que de repente se ven expuestos a una gran atención mediática y a la presión de los fans. La necesidad de proteger su privacidad y su imagen puede generar estrés y ansiedad, lo que a su vez puede afectar sus relaciones personales. Además, la dinámica de poder en una relación también puede influir en la aparición de los celos. Cuando una persona tiene un mayor éxito profesional o una mayor exposición mediática, la otra persona puede sentirse insegura o amenazada. Esto puede generar celos y desconfianza. En el caso de Demet y Khan, ambos eran jóvenes, guapos y exitosos. Sin embargo, la fama de Khan Yaman creció exponencialmente gracias a su participación en Erkencicus, lo que pudo haber generado un desequilibrio en la dinámica de la relación. La mayor atención mediática y la mayor exposición pública de Khan pudieron haber contribuido a la aparición de los celos. Los medios de comunicación y los fans jugaron un papel importante en este drama. La constante cobertura mediática, las especulaciones en redes sociales y la presión por saber más sobre la vida privada de la pareja pudieron haber alimentado los celos y la inestabilidad en la relación. Los fans analizaban cada foto, cada gesto, cada comentario, en busca de pistas sobre la situación sentimental de sus ídolos. La presión de los medios de comunicación y la especulación de los fans pueden ser muy perjudiciales para una relación. La constante atención mediática, la invención de noticias y la creación de rumores pueden generar desconfianza, inseguridad y celos. En el caso de Demet y Khan, la constante cobertura mediática, la especulación en redes sociales y la presión por saber más sobre su vida privada pudieron haber alimentado los celos y la inestabilidad en la relación. Los fans, ansiosos por saber más sobre la relación entre sus ídolos, analizaban cada foto, cada gesto, cada comentario en busca de pistas sobre su situación sentimental. Los medios de comunicación, por su parte, no dudaban en inventar noticias y crear rumores para atraer la atención y generar
Clics. Es importante destacar que la especulación de los fans y la invención de noticias por parte de los medios de comunicación pueden ser muy perjudiciales para la salud mental de las personas involucradas. La constante exposición a críticas, rumores y especulaciones puede generar estrés, ansiedad y depresión. En resumen, ¿Demet puso celoso a Khan? Es posible. No hay una respuesta definitiva, pero sí podemos deducir que varios factores contribuyeron a generar esa sensación. El flirteo en el set, la búsqueda de independencia por parte de Demet, la personalidad de Khan, la presión mediática y la especulación de los fans. Todo esto pudo haber creado un ambiente propicio para los celos y la inestabilidad en la relación. La complejidad de las relaciones humanas, especialmente cuando están bajo el foco público, es innegable. La combinación de factores personales, emocionales y externos puede generar situaciones difíciles y desafiantes. En el caso de Demet y Khan, la combinación de su personalidad, la presión mediática y la especulación de los fans pudo haber creado un ambiente propicio para los celos y la inestabilidad en la relación. Sin embargo, es importante recordar que los celos no son necesariamente un signo de falta de amor o de desconfianza. En ocasiones, los celos pueden surgir como una respuesta a la inseguridad, al miedo a perder a la persona amada o a la preocupación por la imagen pública. A pesar de las dificultades, Demet y Khan demostraron ser grandes profesionales. Supieron mantener la compostura y continuar con el rodaje de Erkenci Kuş, a pesar de las tensiones personales. La química en pantalla continuó siendo innegable, y la serie siguió cosechando éxitos. La profesionalidad de Demet y Khan es digna de admiración. A pesar de las dificultades personales, ambos lograron mantener la compostura y continuar con el rodaje de Erkenci Kuş. La química en pantalla entre ellos siguió siendo innegable, y la serie continuó cosechando éxitos. Esto demuestra la importancia del profesionalismo y la capacidad de separar la vida personal de la vida laboral. Es importante destacar que la relación entre Demet y Khan, a pesar de sus altibajos, fue una parte fundamental del éxito de Erkenci Kuş. La química entre ellos era palpable y resonaba con el público, lo que contribuyó a la popularidad de la serie. Hoy en día, ambos actores han seguido caminos separados. Demet está casada y sigue cosechando éxitos en su carrera. Khan, por su parte, continúa protagonizando series y conquistando a fans de todo el mundo. Ambos han dejado atrás el pasado, y parece que mantienen una relación cordial y respetuosa. La vida continúa y afortunadamente Demet y Khan han encontrado la felicidad y el éxito en sus caminos individuales. Ambos han logrado superar los desafíos del pasado y han seguido adelante con sus carreras profesionales. Demet está casada y parece estar muy feliz en su vida personal. Sigue siendo una actriz muy solicitada y continúa cosechando éxitos en su carrera. Khan, por su parte, continúa protagonizando series y conquistando a fans de todo el mundo. Su carrera profesional sigue en ascenso y su popularidad sigue creciendo. Es importante destacar que, a pesar de las especulaciones y los rumores, Demet y Khan han demostrado una gran madurez y profesionalismo al mantener una relación cordial y respetuosa. Así que, amigos, aquí tienen la verdad sobre cómo Demet Özdemir, supuestamente, puso celoso a Can Yaman. Un drama lleno de pasión, emoción y especulaciones, que nos muestra la complejidad de las relaciones humanas, especialmente cuando están bajo el foco público. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta. Comparte este vídeo con tus amigos y cuéntame en los comentarios qué opinas. ¿Crees que Demet realmente puso celoso a Khan? ¿Qué opinas de la relación entre ellos? Me encantaría leer sus comentarios y debatir sobre el tema. Y por último, pero no menos importante, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.